tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Santo. Le damos la bienvenida a todos los que están en este lugar alabando y glorificando el nombre del Señor. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Ato Arriba, en Arecibo, al lado de San Luis Pain Center y del Taller Padrón. Nuestro teléfono es el 787-326-4729. Damos las gracias al Señor porque nos permite una vez más estar en este lugar para adorarle, para glorificarle y para ser edificados en su palabra. Amén. Bendito el Señor. Le damos la bienvenida también a aquellos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Hemos estado hablando hace unos domingos atrás con relación a la vida, a la nueva vida, y obviamente vamos a retomar el tema. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Juan capítulo 3, versos del 1 al 8. Juan capítulo 3, versos del 1 al 8. Juan capítulo 3, versos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bendito el Señor. ¿Puede sentarse en la presencia del Señor? No deje de adorar a nuestro Dios, porque aquí no prohibimos que usted adore al Señor. Amén. Como les dije ahorita, hemos estado hablando de la nueva vida y habíamos estado ya varios domingos hablando de eso. Tuvimos que hacer un alto por el asunto de la Semana Santa, pero hoy vamos a retomar otra vez el tema de la nueva vida. Por eso quiero hablarles bajo el tema la nueva vida, la parte 3, porque ya habíamos hablado 2 veces con relación a eso. Así que en aquellas ocasiones vimos que la Biblia nos muestra la más alta calidad de vida que existe, que es la vida de Dios, y de donde todas las demás clases de vida surgen. Entonces, todas las vidas creadas, de todas las vidas creadas, la vida humana era la magna creación, pues era la clase de vida que podía expresar perfectamente la vida de su creador, porque fue la única que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ese hombre creado por Dios tenía que cumplir 2 cosas. Dijimos que tenía que cumplir 2 cosas. Y era que tenía que ser portador de la imagen y semejanza de su creador. Y el hombre tenía la responsabilidad, como segunda cosa que tenía que cumplir, tenía la responsabilidad de expresar, dar a conocer de forma visible lo invisible de Dios. Pero el hombre falló. Y falló porque no creyó a lo que había recibido de Dios, ni a lo que Dios le había dicho. El deterioro que el pecado va causando se va viendo de manera progresiva en la Biblia, y empezó como una semilla de incredulidad y eventualmente llenó toda la tierra, y todos los que todavía están en Adán padecen de la misma condición. Están separados de Dios, están ajenos a la vida de Dios y están incrédulos a lo que Dios ha dicho.
Dijimos que el pecado del hombre en el huerto del Edén no fue la desobediencia. Dijimos que el primer pecado del hombre fue la incredulidad. Y como producto de ese pecado, entonces desobedecieron. Pero en medio de todo eso, que ya usted conoce como relato bíblico, Dios hizo una promesa. Y Dios hizo una promesa para que la vida regresara al planeta. Y esa vida tendría que convertir aquel deterioro y aquella degeneración en algo que manifestara la imagen y la naturaleza de nuestro Dios. Por eso vimos también que Juan nos lleva a visualizar un nuevo Génesis. Ese nuevo Génesis lo vemos en el libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Y allí vemos que Juan comienza su relato bíblico usando la misma frase con la que comienza Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio. Así que Juan allí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que la vida que Juan presenta en su evangelio es a Jesús. Esa es la vida que Juan está presentando en el evangelio de Juan. Es el logos hecho carne, es la vida contenida en un cuerpo, es la manifestación de la esencia que sostiene todas las cosas. Juan dice, en Él estaba la vida. Por eso, cuando Jesús te dice que tú vas a recibir vida y vida en abundancia, Él no se está refiriendo a cosas materiales, sino lo que está diciendo es que la vida que Él vino a traer es una vida inagotable, una vida que mientras va creciendo en nosotros es una vida abundante. Por eso no importa dónde se encuentre un verdadero cristiano, ese verdadero cristiano donde quiera que se encuentre va a manifestar la vida de Dios en él, porque sabe que esa vida nunca será producto de su propio esfuerzo y nunca será producto de la prosperidad que él pueda tener. La vida de Dios no puede ser producto de lo que yo tengo en lo físico. No puede ser producto de mis riquezas físicas. De cuántos carros tengo, de cuántas casas pueda tener. Por eso la vida de los hombres solamente puede ser transformada si la vida de Dios está presente. Amén. Por eso es que nosotros necesitamos entender que la vida es la vida de Dios la que nosotros debemos estar portando, y esa debemos entender cuál es la clase de vida que a nosotros nos gobierna: la vida terrenal o la nueva vida de Dios. Y esa nueva vida de Dios estaba en Jesús. Y Jesús, todo lo que enseñó estaba relacionado a tres cosas particulares. Todo lo que Jesús enseñó, si usted va a las Escrituras, si va al Nuevo Testamento y comienza a ver las enseñanzas de Jesús, usted se va a dar cuenta que todo lo que Jesús enseñó está relacionado a tres cosas particulares. Diga conmigo, el Padre. Diga conmigo, el reino. Diga conmigo, la vida. Todo lo que Jesús enseñó está relacionado al Padre, al reino y a la vida. Y una característica común entre estas tres cosas es que todas son eternas. Amén. Así que lo que Jesús está enseñando
no pertenece a esta creación, razón por la cual ni el tiempo ni el espacio determinan cómo estas cosas operan, tampoco determinan la naturaleza de estas cosas. Escúcheme bien, porque lo eterno solo pertenece al orden del Espíritu. Lo eterno solamente pertenece al orden del Espíritu y no al orden natural, porque todo lo natural se deteriora y se desaparece. Por eso cuando Pablo habla de nuestra transformación, él dice que lo de afuera se va desgastando, pero lo de adentro se va ¿qué? Se va renovando. Entonces lo que Jesús enseña es espiritual y lo natural es incompatible con lo espiritual. Lo natural es inoperante en ámbitos espirituales. Por eso es que Pablo dice que estas cosas son incomprensibles para el hombre natural. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice la palabra, y no las puede entender porque han de ser discernidas espiritualmente. Así que las cosas del Espíritu, un hombre natural no las puede entender. No es que no quiere, no es que no lo va a intentar, no es que no lo quiere intentar, es que sencillamente no puede, porque para él son locura, porque las cosas espirituales hay que discernirlas a través del Espíritu. Entonces, para poder discernir lo espiritual, es necesario 3 facultades. Escuchen, es necesario 3 facultades. Diga conmigo: conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual. Diga conmigo: inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Y diga conmigo: sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. Necesitas 3 facultades. Necesitas conocimiento, inteligencia y sabiduría espiritual. Miren lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y está diciendo que para poder discernir lo espiritual, tú tienes que entrar a la esfera espiritual, tienes que pertenecer a la esfera espiritual y tienes que operar en la esfera espiritual, porque es una dimensión diferente a la dimensión natural. Es una dimensión espiritual. Mire lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Mire lo que dice allí. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que el conocimiento que recibimos, la sabiduría que aplicamos y la información que manejamos inteligentemente tiene que ser provista de lo espiritual. Y la única forma de participar del conocimiento, de la sabiduría y la inteligencia espiritual es si a ti y a mí nos han hecho espirituales. No tiene nada que ver con tu IQ, no tiene nada que ver con tus grados académicos. Tú puedes trabajar en la NASA, puedes tener un doctorado en divinidad y aún así no comprender las cosas del espíritu, porque lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Significa
significa que Dios te tuvo que preparar de antemano para que pudieras conocerlo en el Espíritu. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor? Vamos. Bendito el Señor. Por eso es que cuando dejamos que nuestra mente natural gobierne, por eso es que cuando la mente nuestra mente natural nos gobierna, venimos aquí y recibimos mucha información bíblica, pero poco discernimiento espiritual. Porque estás dejando que tu mente sea la que gobierne. Y ese era el problema de la iglesia de los Corintios. Ellos pensaban que si sabían mucha filosofía, manejarían mejor las cosas espirituales. Y Pablo les dice, están operando en dos mundos distintos y en dos mundos opuestos. Porque lo espiritual no puede ser discernido por lo natural. La sabiduría espiritual no está en ser filósofos. La sabiduría espiritual está en Cristo. Amén. Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3. Miren lo que dice allí. Colosenses 2 y 3. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice que nosotros necesitamos conocimiento espiritual, necesitamos inteligencia espiritual y necesitamos sabiduría espiritual. Y estas tres cosas, óyeme bien, estas tres cosas producen un estilo de vida. Podemos sabernos la Biblia entera, pero vivir como un impío. Por eso es que usted ve gente que viene a la iglesia que te puede recitar un texto bíblico, y algunos de ellos te pueden recitar hasta la Biblia de rabo a cabo. Y cuando digo de rabo a cabo me refiero de tapa a tapa. Pero cuando están fuera de estas cuatro paredes allá, se comportan como un verdadero impío. Son lo que nosotros hemos dicho en otras ocasiones, cristianos de la secreta. Allá están infiltrados, son cristianos, pero se comportan como los de afuera. Pueden saberse la Biblia completa, pero seguir comportándose como un impío, porque lo que transforma el caminar de los santos no es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es saber mucho acerca de Dios, sino lo que a nosotros nos transforma es que Dios se nos revele. Amén. Por eso la pastora ahorita hablaba y decía, gracias por el conocimiento que tú nos estás dando, Señor. Pero no es el conocimiento natural, es un conocimiento espiritual, y gracias a eso nuestra vida está siendo transformada. Sí, señor. Si no hay transformación, solamente hay información. Si no hay transformación, tú estás leyendo mucho, pero no está pasando absolutamente nada. Lo único es que estás leyendo mucho y metiendo información a tu cabeza, llenando el disco duro con mucha información. Entonces es necesario estas tres cosas para caminar como es digno en el Señor, dice el texto, agradándole en todo. Óigame bien. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso fue lo que vimos en Colosenses capítulo 1, verso 10. Entonces significa que mientras más conocimiento, mientras más sabiduría e inteligencia espiritual usted y yo tengamos, vamos a caminar como a Dios le agrada en todo.
Usted y yo no vamos a estar buscando producir fruto, porque el fruto se produce de forma natural, porque estoy conectado, porque usted y yo estamos conectados a la fuente de la vida correcta, y como produzco fruto, más fruto del que se supone que produce cualquier otro, nosotros vamos creciendo. Significa que cada día que pasa se supone que de una forma más clara, de una forma más evidente, de una forma más precisa, se debe manifestar en la vida de nosotros nuestro Dios. ¿Me escuchaste bien? Porque Dios no nos da conocimiento para que simplemente sepamos acerca de Él, sino para que lo manifestemos. Amén. Si usted tiene conocimiento y va creciendo en el conocimiento de Dios y va teniendo la sabiduría espiritual, óigame bien, no es simplemente para que usted adquiera información, es para que cuando usted esté afuera, usted lo pueda manifestar. El que tiene el conocimiento porque nació de nuevo y tiene todo lo que estamos hablando, ¿qué es lo que pasa? Que si no manifiesta a Cristo cuando está allá, le está dando rienda suelta a la carne. Y es un hombre espiritual, pero a la misma vez es un hombre carnal. Está dejando que su carne lo domine. Entonces Jesús está tratando con el tema de la vida, y es lo que hace con Nicodemo. Era imposible que Nicodemo entendiera lo que Jesús estaba hablando. Nicodemo trató de entender en lo natural lo que requiere una mente espiritual. Y todo aquello espiritual que la mente natural, escúcheme esto, todo aquello todo aquello espiritual que la mente natural trata de discernir, termina haciendo con ella dos cosas. O lo ataca o lo tergiversa. Porque la mente natural no puede discernir lo espiritual. Y si lo intenta, o lo ataca o lo tergiversa. Porque lo que es espiritual para la mente natural es locura. ¿Ves? Entonces, cuando usted le comenta a alguien algo que tiene que ver con el ámbito espiritual, algo que tiene que ver con la vida que se te está reflejando a ti, algo que tiene que ver con la vida que se te está manifestando, que se está manifestando en ti, que se está revelando a ti, cuando tú le tratas de hablar a alguien de eso, no lo entiende. Porque lo está tratando de entender de la manera natural. Y entonces ahí vienen los perros. No, pero es que no puede ser así. Es que eso suena muy fácil. Es que eso que tú estás predicando es libertinaje. No, es que eso que te estoy tratando, que tú me estás tratando de decir no puede ser, porque entonces lo que va a hacer es que la gente se va a ir a pecar. Por eso que usted escucha que la gente habla y dice que la gracia es licencia para irse a pecar. No sabe lo que está hablando. Me disculpa, no quiero ofender a nadie, pero no sabe lo que está hablando, porque la gracia no es licencia para pecar. Al contrario, nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, que la gracia de Dios es Cristo, lo menos que queremos es irnos a pecar. Amén. Porque la relación que está, la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tanto. Así que si tú eres un espíritu con el Señor, porque te uniste al Señor, definitivamente tú no quieres irte a pecar. La diferencia está en que tú vas a caminar en libertad, no en libertinaje, y en la otra persona que no está entendiendo, porque está tratando de entender en lo natural, pues probablemente siga caminando, pero esté caminando en un momento. Tú estás cogiendo un shortcut, digamos, y ellos están caminando por el camino largo. ¿Ah? Porque para la mente natural, las cosas espirituales son locura. Entonces la pregunta que Nicodemo le hace a Jesús, óigame bien, la pregunta que Nicodemo le hace a Jesús,
Jesús se la responde, pero de otra forma. Juan capítulo 3, verso 2. Mire lo que Nicodemo le dice. Nicodemo le dice: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si Dios no está con él. ¿Ah? Nicodemo le está diciendo: tú tienes que ser el que yo creo que eres, porque lo que tú haces no lo puede hacer ninguna persona que Dios no esté con él. Nicodemo le está diciendo: tú tienes que ser el Mesías, porque yo he leído que cuando el Mesías venga se tiene que manifestar unas evidencias en él, y yo he visto milagros y señales que tú has hecho que ninguno de los religiosos de la época las han podido hacer. Tú debes ser el Mesías, porque lo que yo he estudiado, porque recuerden que Nicodemo era un estudioso de la ley, lo que yo he estudiado dice que el Mesías se tiene que manifestar, y cuando el Mesías se manifiesta van a haber milagros y señales como las que tú estás haciendo. Así que Dios tiene que estar contigo. Y miren lo que Jesús le dice. Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le hace una pregunta y Jesús le cambia el tema para tratar un asunto de gobierno. Nicodemo le dice: tú tienes que ser el Mesías, porque las cosas que tú haces son evidencia que pueden estar señalándote a ti como el Mesías. Y Jesús le dice: lo que pasa es que no es como tú estás pensando. Yo te estoy diciendo que el que nace de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le cambia el tema. Porque todo lo que Dios está haciendo es para regresarnos a su gobierno. Amén. Y esta escena que estamos viendo aquí se trata de una confrontación entre lo natural y lo espiritual. Nicodemo natural, Jesús espiritual. Tenemos una confrontación entre lo natural y lo espiritual. Jesús le está hablando de una vida superior que Nicodemo no puede discernir, aun siendo un fariseo estudioso de la ley. Jesús le está hablando de una vida que es la vida zoé de Dios, pero Nicodemo no lo puede entender porque Nicodemo no ha nacido de nuevo. Nicodemo no lo puede entender porque Nicodemo no es espiritual. Jesús le está introduciendo a Nicodemo una nueva vida para la cual es necesario que haya un cambio, porque lo que nace de la carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Y Jesús intencionalmente acomoda en los asuntos de la vida el reino de Dios. Oiga eso. Porque sencillamente el reino es la expresión de una nueva vida. Pero la contestación de Jesús lo que hace es que confunde a Nicodemo. Nicodemo piensa que por el conocimiento de las escrituras que él tiene, por la sabiduría que lo posiciona como un principal entre los judíos, por la inteligencia que por ser maestro de la ley él debe tener, eso le garantiza a Nicodemo el reino. Porque Nicodemo piensa que Jesús le habla del reino restaurado de Israel y no del reino de su eterno Padre. Discúlpame, Nicodemo, pero al reino del que yo te hablo no se puede entrar por nacimiento natural, tampoco por saber mucha Biblia, ni por la posición eclesiástica. Si eres apóstol, eres evangelista, eres pastor, no es por pertenecer al concilio X o Y, ni a una denominación en particular, mucho menos
porque naciste y te criaste en la iglesia evangélica. Para poder verlo y entrar en el reino, tiene que haber una transformación total. Y eso solo se logra volviendo a nacer. Aleluya. El acceso a este reino no te lo da nada natural, porque este reino requiere una clase de vida superior que no es producida por nada de lo que existe en este mundo. Amén. Aleluya. Estamos hablando de lo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Así que la clase de vida que se requiere para este reino, Nicodemo, es una clase de vida superior que solo está en el Padre y en el Hijo. Óyeme, Juan capítulo 5, verso 26. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo le tiene que estar rompiendo la cabeza. Le dice, para poder entrar al reino, para poder ver el reino, tú necesitas nacer de nuevo. Y esa vida que tú necesitas no viene de lo natural. Solamente está en el Padre y en el Hijo. Juan capítulo 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y esto es importante, escúcheme bien, esto es importante, escúcheme. Porque aunque nosotros hemos recibido la vida eterna, no tenemos vida por nosotros mismos. Oiga, aunque usted y yo hayamos recibido la vida eterna de Dios, usted no tiene vida por usted mismo. La vida eterna no es algo que yo poseo, es algo que nos posee a nosotros. Amén. No, eso debió haber arrancado un amén, un gloria a Dios, una alabanza. Yo te lo voy a repetir. La vida eterna que nosotros tenemos no es una vida que yo poseo, es la vida que me posee a mí. Amén, aleluya. En otras palabras, yo no tengo vida eterna, la vida está en el Hijo. Señor. Primera de Juan capítulo 5, verso 11. Primera de Juan capítulo 5, verso 11. Mire lo que dice allí. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, la vida eterna de Dios está en el Hijo. Si usted y yo tenemos al Hijo, tenemos vida eterna. Pero si usted y yo no tenemos al Hijo, no tenemos vida eterna. Porque la vida eterna es algo que está en el Hijo. Señor, aleluya. Así que como el Hijo a nosotros nos fue dado, y Él está en nosotros, nosotros podemos decir que tenemos vida eterna. Pero no tenemos vida por nosotros mismos. Tenemos vida por Cristo. Amén. Entonces, como el reino es eterno, requiere vida eterna. Y de la única forma que yo puedo entrar y ver ese reino es a través de la vida del Hijo. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, para poder verlo, tienes que tener vida eterna. Para poder entrar en Él, tienes que nacer de nuevo. ¿Ah? Así que tu vida, por mejor sea, y por más bueno que creas que tú eres, si esa vida no está gobernada por la vida de Dios, nunca vas a entender las cosas del Espíritu. Si tu vida no es gobernada por la vida de Dios, las cosas espirituales van a ser difíciles para ti entenderlas. Por más bueno que tú te pienses que eres, no puedes ver el reino de Dios. Por más bueno que tú pienses que eres, no puedes entrar en el reino de Dios. Porque para poder verlo y para poder entrar, tienes que nacer de nuevo. Y hay tres cosas que impiden en nosotros la manifestación de ese reino y de la vida.
Escúchenme. 3 cosas. La mente natural, la pasión natural, y esa pasión es la energía que puede producir nuestro celo por agradar a Dios, por querer agradar a Dios. Y la voluntad natural, esa voluntad que a lo mejor nos lleva a ser muy creativos, y por más creativos que sea el hombre, por más apasionado que sea, por más celoso que sea, por más determinado que sea con relación a las cosas del reino, Pablo mismo dice, yo en la ley era celoso. Pablo dice que él era celoso. Pablo dice que en la ley él tenía una pasión genuina por agradar a Dios. Yo conozco gente que quiere agradar a Dios, pero lo hacen en su fuerza. Y Pablo dice que él tenía la pasión genuina porque quería agradar a Dios, y queriendo agradar a Dios con lo que su alma podía producir, lo llevó a perseguir la vida de Dios. Este ha sido mucho de nuestros problemas, porque hemos querido agradar a Dios con nuestro entendimiento en lo natural. Hemos querido agradar a Dios con nuestros sentimientos, con la fuerza de nuestra propia voluntad. Por eso cada vez que le decimos a alguien, tienes que amar más a Dios, tienes que trabajar más para Dios, tienes que gastarte como cabo de vela, lo que estamos haciendo es matando a esa persona, porque esa persona va a buscar hacer algo para poder servir a Dios, y nada de lo que haga en lo natural podrá agradar a Dios. Solo le vamos a agradar a Dios cuando la vida misma de Dios esté produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. No lo vas a poder agradar con lo físico, no lo vas a poder agradar con lo natural. Puedes hacer 1000 sacrificios, que a Dios no le importan los sacrificios. Me disculpa, yo no quiero, vuelvo a decirlo otra vez, lo vuelvo a recalcar, yo no quiero ofender a nadie. Pero la vida espiritual no la puedes comprender en lo natural. Por eso podrás hacer todo lo que tú quieras en lo natural, y no hay forma de que tú agrades a Dios. Hay gente que dice que ellos son buenos y que van para el cielo porque son buenos. ¿Ah? Que no le hacen mal a nadie. Ahora, habría que preguntarle a esa gente cuántas veces han mentido. A ver si eso no es hacerle mal al prójimo. Habría que preguntarle a esa gente que dicen que son buenos y que por eso van para el cielo, ¿cuántas cosas hacen que no deberían hacer simplemente para beneficiarse? ¿Ah? ¿Cuántos van a buscar los servicios gubernamentales y mienten para obtener los beneficios gubernamentales? ¿Ah? ¿Cuántos hacen cosas que no debieran hacer para beneficio propio que no se supone que hagamos? ¿Ah? Y después de eso tú piensas que vas para el cielo. No hay forma de ir allí a no ser que la vida de Dios se meta dentro de ti. Bendito Dios. Y de la única manera que la vida de Dios se mete dentro de ti es que nazcas de nuevo a través del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y de la única manera que usted hace cosas para agradar a Dios es que sean aquellas cosas que Él mismo va a producir en usted. De hecho, la Biblia dice que Él preparó las obras de antemano para que usted y yo andemos en ellas. O sea, que las cosas buenas que salen de ti, las cosas buenas que tú haces, quien las produce es el Señor. Sí, Señor. No la puede producir lo natural. Porque en lo natural nada bueno de ti sale. Y esto es difícil entenderlo.
En lo natural no sale nada bueno de ti. El que produce en nosotros el querer como el hacer es Él por su buena voluntad. ¿Ah? Por eso es que usted ve que hay tanto cristiano agotado y tanto cristiano drenado en las congregaciones, porque están tratando de agradar a Dios sin haber entendido la vida que recibieron por medio de Jesucristo. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero hay gente que dice que se tienen que mantener activos en las cosas del Señor, porque si no se mantienen activos se van al mundo. No han recibido la vida de Dios. No han recibido la vida de Dios. Porque la vida de Dios no es mantenerse activo en actividades de la congregación. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que si para tú mantenerte firme en las cosas del Señor tienes que mantenerte en actividades de la iglesia, pues lamentablemente tengo que decirte que tú no has recibido la vida de Dios. Hay otros en la congregación que terminan creyéndose más que los demás porque trabajan tanto y creen que han logrado tanto que se llaman, que se llenan de orgullo. Porque crecieron en el ejercicio del alma y no en la reproducción de la vida de Cristo en ellos. Ellos se llenan de orgullo porque a fin de cuentas son los más que trabajan en la iglesia. Y hay algunos que trabajan tanto que no dejan que otros trabajen, cogen los trabajos de los otros también. Y entonces cogen el trabajo de ellos, cogen el trabajo tuyo, pero quedan mal con los dos. Porque es que lo quieren hacer todo. Quieren coger toda la obra y hacerlas ellos. Y están buscando reconocimiento. Por eso es que usted ve que nosotros siempre tenemos, y ese es un problema que tenemos en nuestras congregaciones. Porque si no reconocemos a la hermanita, al hermanito que trabajó mucho en la actividad que hicimos, terminan yéndose de la congregación enojados porque usted no lo reconoció en público, ¿sabe? Terminan yéndose de la congregación porque usted no dijo un reconocimiento público del trabajo que esa persona realizó, de lo mucho que se esforzó para que la actividad quedara bien. ¿Ah? Qué bueno que eso no pasa aquí. Porque aquí estamos creciendo en la vida de Dios. Y sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Y sabemos que lo que hacemos aquí no lo hacemos para ganarnos la vida eterna. Lo hacemos porque ya tenemos vida eterna. Amén. Bendito el Señor. Pero ese es el reto que tenemos nosotros en nuestras congregaciones. Tenemos gente llena de orgullo espiritual que piensan que como llevan toda la vida siendo parte de una iglesia, ya ellos se la saben toda y nadie puede venir a enseñarles absolutamente nada. Porque llevan 50 años en la congregación, se creen dueños de las 4 paredes que tienen. Y cuando viene una persona joven a tratar de decirle algo diferente a lo que ellos creen, lo tildan de hereje. Una persona más joven que ellos, una persona así como Coqui, ¿ah? Con el pelo blanco y todas esas cosas. Las canas no son de vejez, así que estoy hablando de una persona joven. ¿Ah? Esas son las cosas que nos pasan en las congregaciones. Porque estamos más pendientes en lo natural que en lo espiritual. Por eso que usted ve la gente que dice, no, yo voy para la iglesia. No, yo voy para el templo. No ha entendido lo espiritual. Está hablando en lo natural. Porque ¿quién es el templo? Pero dígalo con fuerza, ¿quién es el templo? Nosotros somos el templo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros reunidos conformamos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo está reunida una porción aquí, pero una porción en cada uno de los locales que pueden estar reunidos hoy. Así que usted no viene a la iglesia, usted no va al templo, usted es el templo y usted es la iglesia. Pero cámbiale la manera de decir las cosas a la gente, porque usted va como usted va a encontrar
resistencia. Cámbiale la manera de que la gente vea las cosas y no como se las enseñaron, para que usted vea cómo usted va a ser tildado de hereje. Porque no pueden ver las cosas del Espíritu. Porque no las pueden discernir. ¿Ah? Y con esas son las cosas que tenemos que trabajar en nuestras congregaciones, con la carnalidad. Hay gente que viene a la iglesia, que canta coritos, que dice que tiene la vida de Cristo, pero son unos carnales. No tienen la vida de Dios. Son unos carnales. Pero cuando nosotros hemos recibido la vida de Dios y hemos crecido y madurado en el Señor, lo vamos a manifestar en la reunión de los santos, pero lo vamos a manifestar afuera también. Sí, Señor, aleluya. Si nos damos cuenta, el intercambio de Jesús con Nicodemo está en el mismo contexto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esta nueva vida se convierte en la vida de la nueva creación. ¿Ven? Y esta nueva vida tiene todo lo que se requiere para que se pueda manifestar, para que se manifieste. Óyeme. Así que la única forma de nosotros poder llegar a ser hijos de Dios es muriendo a la vida antigua para resucitar a la nueva vida. Amén. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, oiga bien, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso Jesús le dijo al hermano Nico: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios no es carne, Dios es Espíritu. Por lo tanto, lo que Dios produce son hijos espirituales. ¿Cuántos pueden alabarlo? Por eso la espiritualidad no es hacer cosas en la iglesia. La espiritualidad es tener una nueva naturaleza que nos gobierna. Bendito sea el nombre del Señor. De modo que si alguno se une a una ramera, un espíritu es con ella. Pero si alguno se une al Señor, un espíritu es con él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces nacer de nuevo significa haber recibido la vida de Dios. Y para recibir la vida de Dios, lo único que tenemos que hacer es creer en la obra perfecta que Él hizo por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Para tú poder recibir la vida de Dios, para tú poder recibir la vida Zoé de Dios, que es una nueva vida, para tú poder recibir esa nueva vida, lo único que tienes que hacer es creer en la obra que hizo Dios a través de su Hijo en la cruz del Calvario y que la consumó. Por eso es que Él dijo allí: consumado es. Esa es la vida que nosotros necesitamos para poder entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales hay que discernirlas a través de la vida de Cristo. No se puede discernir a través de lo natural. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La vida nueva de Dios solamente la podemos recibir a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Póngase de pie. Padre, te adoramos, te glorificamos, Gracias. te exaltamos, Dios. Y te pedimos, amado Dios, que esta palabra haya calado en lo profundo de nuestros corazones. Y de aquellos que a través de las redes sociales nos puedan ver, nos hayan visto o nos vayan a ver en diferido, Señor. Simplemente te pedimos, amado Dios, que podamos atesorarla, que podamos atesorarla en nuestros corazones y que podamos manifestarte a ti, Señor. Sabemos que no es con nuestra fuerza, sino con tu fuerza. Sabemos, Señor, que no es por nuestros méritos, sino por tus méritos.
Sabemos, Dios, que no podemos hacer nada en lo natural que te pueda agradar porque no tiene nada que ver con mis obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Solamente tiene que ver con tu obra en nosotros, porque las buenas obras tú las preparaste de antemano para que nosotros pudiéramos caminar en ellas. Porque eres tú el único que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede agradarte porque sería en lo natural, pero en lo espiritual tú lo produces en nosotros. Gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor. Mira, Dios mío, aquellos que nos vieron, si hay peticiones, Señor, te pedimos que tú obres conforme a tu voluntad y que ellos puedan ver tu mano obrando en esa petición y puedan darte la gloria a ti, pero que entiendan, Señor, que es la voluntad tuya la que tiene que prevalecer. Amén. Y te daremos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Atuarriba, en Arecibo. Nuestro teléfono es el 787-326-4729. Nos puede encontrar en Facebook, nos puede encontrar en Instagram, en YouTube, en Twitter, o también puede visitar nuestra página web www.pactodegracia.com. Le pedimos, le sugerimos que vaya a nuestra página, que le dé like a nuestra página, para que así reciba las cosas nuevas que se ponen allí, reciba notificación de que se pusieron cosas nuevas y que usted pueda ser transformado y pueda ser edificado con las cosas que en esa página existen. Así que le damos la gracia por su sintonía y hasta que nos volvamos a ver, sean bendecidos.